Mi nombre es Javier Sampaio, soy psicólogo e hipnoterapeuta. Quiero invitarte al Congreso Extraterrestre del Conocimiento Prohibido este 26 de octubre del 2025 en la Alianza Francesa en Polanco, en la Ciudad de México. En este congreso voy a hablar sobre el fenómeno extraterrestre y cómo a través de la hipnosis podemos acceder a recuerdos ocultos y sanar traumas y entender experiencias de contacto y abducción extraterrestre. Pero si usted es buena persona y solo atrae cosas negativas, pareciera brujería la que está llevando, necesita una limpieza energética de la sangre y activar el ADN cósmico. Pero si usted trabaja y ve que no evoluciona, guarda un poquito de dinero y de repente sucede un imprevisto y su poco ahorro se le va, debería de extraerse la mente reptiliana. En estas ciudades voy a dar consultorías en físico, Madrid, España, Los Ángeles, California, así como también en la hermosa Ciudad de México. También visitaremos Tijuana, Monterrey y otras, pero de todas maneras también puede usted tener una consultoría en privada, virtualmente, sin importar el país donde se encuentre. ¿Cómo se encuentran, amigos? Y bienvenidos una vez más al podcast Misterios de María DML. Hoy, junto con Marcelo Larín, quiero hablar de una dinámica en la cual, dando consultas, me he dado cuenta de que muchísimas personas me dicen una frase, la cual pues ya se convierte en algo común en nosotros. Pero bueno, Marcelo, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, María, aquí un gusto de nuevo estar en otro escenario más de todo lo que tenés, la verdad. Soy multiusos. Pero ni Universal tiene todo esto estudio que tenemos. Y sin pantalla verde. Y sin pantalla verde, la verdad. Todo es natural. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, vamos a darle con tocho morocho. Pues mira, Marcelo, yo he escuchado mucho la expresión esta de a veces siento que me como el mundo, pero hay ocasiones en las que siento que el mundo me come a mí. ¿Tú qué? ¿Cómo podrías aportar? No, a ver, ¿cómo te pregunto yo esto? Para ti, esta frase, ¿qué significaría? Significaría una enfermedad. Una enfermedad que bien pudiera estar en el cuerpo energético, en el cuerpo emocional o pudiera estar siendo víctima de la mente reptiliana, pero mucho más fuerte. Porque eso que me decís lo interpreto de esta manera. A veces siento que me como el mundo. ¿Qué representa eso? Fortaleza. Y después siento que el mundo me come a mí. ¿Qué representa? La debilidad. ¿Ok? Entonces, mi primera lectura es que esta frase te está diciendo el daño que sufre tu cuerpo o que ha sufrido en un lapso de una semana, un mes, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero también toma en cuenta que las personas, cuando tienen la mente reptil, siempre suelen decir este tipo de cosas. Sienten ganas de hacer un proyecto y dicen, no, lo voy a hacer. Y pasa una semana y ya no lo hacen. Se les fue la gana, la motivación, etcétera, etcétera. Ponen mil excusas para ya no hacerlo. También la mente reptil hace de esta manera. Tenemos un plan y cuando tenemos un plan, la mente reptil se encarga de truncarlo, de quitarnos las ganas, pero ya se ha apoderado del cuerpo emocional o del cuerpo energético. Esas son las razones del por qué mucha gente tiene este síntoma de esta enfermedad, que quieren hacer algo y bien motivados y al día siguiente ya no quieren hacer nada. Y cambian de plan. Y, por ejemplo, una persona que ya se le ha extirpado la mente reptil y sigue con este tipo de pensamiento, ¿a qué se le atribuiría realmente? En este caso, no es en sí el pensamiento, sino es el cuerpo energético el que no lo quiere hacer. No sé si vos te has fijado que hay personas que dicen, es que en la mente estoy muy activa, pero en el cuerpo no. No tengo ganas de hacer absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, cuando parte desde este punto, quiere decir de que la persona tiene dañado ese cuerpo de energía, el que es el que nos motiva, el que nos hace movilizarnos y el concretar todo lo que decimos. Y es muy importante, fíjate, este cuerpo, porque el cuerpo energético y el cuerpo emocional es el que nos lleva a la coherencia de lo que pensamos y de lo que hablamos. Tú piensas en que mañana vas a ir al gimnasio, ¿ok? Tú les cuentas a todos, lo dices, voy a ir al gimnasio. Pero si el cuerpo energético no se quiere levantar,
y te dice, no, dormí 5 minutos, 10, mañana vas. Ahí faltó la coherencia. La coherencia para que tuvieras las 3 cosas que pueden cambiar una realidad. Entonces, si tienes dañado tu cuerpo energético, tu cuerpo emocional, jamás vas a poder tener coherencia en lo que tú dices. Y si no tienes coherencia en lo que vos decís, no se va a poder concretar ni tu poder co-creativo, ni ninguna de esas cosas. De hecho, Marcelo, perdona interrumpirte, no os podéis perder el día 28 de septiembre, el cual pues voy a estar dando un zoom hablando exactamente de esto, lo que habla Marcelo, de ayudar al poder co-creativo que vive en nosotros a través de una operación energética. Así que no os lo podéis perder. ¿Y a dónde vas a hacer la operación energética? ¿En qué parte del cuerpo? Pues va a ser por vía Zoom y lo voy a hacer en la garganta. Claro, porque como ahí es donde las personas... Sí, prácticamente hablan, pero no cumplen con lo que dicen, entonces el poder co-creativo no llega a nada. Pero mira, Marcelo, es muy interesante lo que has dicho, pero yo también quería hablarlo desde la perspectiva de lo que yo he vivido. Antes de convertirme como tal en consultora cósmica, a medida que iba teniendo el proceso, porque hay personas que empiezan a tener pues hay personas que empiezan a tener una iniciación en este mundo para ser consultores cósmicos, ¿no? Como es el caso de muchísimas personas que tú le has dado ese curso, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que a mí me pasaba mucho cuando me encontraba en este proceso, yo me conecté mucho con la Gaia, la Pachamama, como queramos denominarlo, y yo sentía por momentos una emoción en mi cuerpo que yo no entendía. O sea, era una emoción de adrenalina, una emoción de que yo podía hacer todo, yo llegaba a todo, yo podía conocer todo, o sea, un nivel súper alto. Pero de repente habían días que me daban unos bajones emocionales así muy fuertes, decir, no lo voy a conseguir o no lo voy a lograr o tal vez esto no sea para mí. Pero me percaté de que justamente cuando pasaban esas cosas ocurría algo en el planeta. Por ejemplo, podía ser un cambio lunar o podía ser que una parte por ejemplo, de Tenerife se estuviera quemando, o una inundación en Japón. Entonces era como que mi cuerpo, de una forma u otra, estaba como conectada a la energía de la Tierra. Entonces yo podía sentir esos altibajos emocionales que tiene tal vez el planeta. Entonces yo decía para mí, o sea, no es del todo yo misma, sino que la conexión que estoy haciendo con el todo es la que me está haciendo sentir esos altibajos emocionales que puede llegar a sentir la Tierra o el universo, ¿me entiendes? Entonces, yo también decía a lo mejor eso, pero no me refería como tal yo a no cumplir un objetivo, sino a cosas que yo sentía que iban a pasar y realmente pasaban, pero no era algo directamente hacia mi persona lo que ocurría, pero sí me afectaba de alguna manera. Lo que pasa es que aquí entra un poco lo que he hablado en muchas ocasiones, que es la identidad cósmica. La identidad cósmica tiene que ver mucho con las personas que vienen de diferentes planetas y las personas que son originarias de acá. Las personas que son originarias de acá tienen ese sentimiento por el planeta. Tú sientes lo que está sintiendo el planeta. E incluso en muchas ocasiones hay personas en las cuales son bastante... ¿Cómo podemos decir? Son muy sensibles con el planeta. Y hay personas que se sienten nostálgicos, dolidos, tristes, etcétera, etcétera, pero no están teniendo sus sentimientos. Eso que estás sintiendo es el planeta. Entonces sientes la tristeza del planeta o del lugar donde tú estás. Sientes tristeza porque en ese momento puede llegar a pasar algo malo en la naturaleza. Por ejemplo, si vos sentías tristeza, etcétera, etcétera, y de repente hay un incendio. Lo que interpretaste en sí tal vez no sea una predicción. La predicción tú dices concretamente lo que va a pasar. Pero en este caso lo que estabas teniendo era el sentimiento de la Madre Tierra. Entonces, al tener el sentimiento de la Madre Tierra, es lo que te hacía tener ese estado emocional. Que probablemente vos pensabas que era por otra cosa. Tal vez una discusión con un familiar, amigo, pareja, etcétera, etcétera. Pero no, probablemente sea
esa unión que poder llegar a tener con la tierra. Y referente a Marcelo, lo que estabas hablando de que puede pasar algo en concreto que pueda llegar a afectar una semana, un mes antes de que te dé ese bajón emocional, yo con las consultas me he percatado de que las personas días antes, cuando les pregunto cuándo empiezan a sentir el bajón, días antes empiezan a percibir principalmente inseguridad. Mucha inseguridad, muchos complejos, que no se hallan en ningún lugar, hagan lo que hagan, parece ser que todo les sale mal. Es como que una energía se aferra y les hace, aunque aparentemente todo esté bien, a ellos todo está mal. Entonces es como un bajón emocional constante que parece que va poquito a poquito, pero llega un punto en el que ese bajón emocional se convierte en el mundo me come. Uy, se cayó. El mundo me come. Entonces, realmente esa conexión que se llega a tener con la mente reptil o una vez extirpada la mente reptil es por otros entes energéticos que nos llegan a afectar para seguir alimentándose de nosotros, ¿o cómo funciona esto? Es que en ese término tiene muchísima amplitud y hay muchísimas explicaciones. Entonces, cuando una persona, nunca se me ha presentado con ese término ninguno, sino como te lo he dicho. Entonces, si la persona llega a mí, primero empiezo a investigar las preguntas que uno hace como consultor cósmico. Como consultor cósmico hay una técnica que está ahí que le llamo anillo de poder. Entonces, con el anillo de poder tú empiezas a identificar dónde es que se puede encontrar el problema. Eso es lo principal. Cuando tú encuentras el problema, entonces ya ves si es de origen familiar, de pareja. Ok, queda descartado si fuera de familia, de pareja, etc. Hoy vamos por los objetos inanimados, si lo podemos llamar de esta manera. Tiene su clasificación, que es el objeto animado, incluye el humano, los animales, etcétera, plantas. El inanimado, entonces ahí concretamente es la casa. Es esta casa la que está contaminada con esta energía y hace que las personas se sientan débiles estar ahí o no. Estaba alquilando y te moviste a esa casa. Desde que estás en esa casa te sientes débil, con problemas, que te falta el aire, te enfermas a cada rato. Entonces es probable que ese objeto inanimado, llamado casa, esté contaminado con esa energía. ¿Ok? Entonces, suponete que tampoco es eso. Descartemos uno y descartemos, en el caso de la casa, hoy nos vamos a ir directamente al mundo de los sueños. ¿Ok? ¿Cómo dormís? ¿Cómo te levantas? ¿Por qué? Porque si estas personas se sienten bajoneadas por una pesadilla, pon tú que tuvieron una pesadilla, todas son feas, pero tuvieron una demasiado fea, esa persona no tiene ni la madurez, la capacidad todavía de entender que eso fue ahí. Levantarte, está bien, respirar, eso fue ahí. Andarlo cargando todo el día es inmadurez espiritual. Porque tienes que entender que eso que pasó ahí, pues pasó allí. No tienes que traerlo a eso. Y eso no tiene que tener la capacidad de estarte molestando tu día. ¿Por qué? Porque esas entidades, cuando hacen este tipo de cosas, de pesadillas, su gol, su canasta, su home run, no es el hecho de dañarte cuando estás en el mundo de los sueños. Para ellos, su máximo logro es que cuando vos estás en el mundo de los sueños y te estás sintiendo atacada, que cuando vos te despertés, ese miedo y ese terror todavía esté aquí. Porque ese miedo y ese terror funciona como un portal. Entonces, esos seres del bajo astral que te encontraste allá abajo, en el mundo de los sueños, a través del terror, el miedo y todo, entraron ya a tu hogar. Entraron a la casa, entraron a la vida, entraron a tu vida. Ahora de forma externa, a través de ese terror y miedo con el que viniste, ese mal humor que estás teniendo es el portal que ellos buscan siempre. Entonces,
el verdadero rol de las pesadillas no solamente es pegarle a tu cuerpo y por eso levantarte con el cuello mal, el brazo mal, no. Es que ese terror continúe por lo menos unas 8 horas, porque ese será el portal que ellos ocupen para entrar a nuestra realidad. Qué interesante. Es muy interesante ese punto de los sueños. Pero, Marcelo, yo quiero hablar ahora de otra cosa que también me ha pasado en las consultas y es algo que me llama mucho la atención también. Mira, muchísimas personas lo primero que me dicen es lo que a mí me han hecho o lo que yo tengo es brujería. A mí me han hecho daño un familiar, una pareja, un amigo, alguien, ¿no? Pero me ha lastimado en cuanto a la brujería. Entonces, yo te quería preguntar a ti. A ti también se te han presentado muchísimos casos donde las personas lo primero que te han dicho es Marcelo, me han hecho brujería y yo lo tengo muy claro que me han hecho brujería, pero tú después le demuestras que no ha sido brujería lo que le han hecho. Entonces, ¿cómo ayudar a estas personas a saber diferenciar cuando tienen brujería y cuando realmente es algo que literalmente ellos se lo han causado de una forma pues inconsciente, pero se lo han provocado? Bueno, primero, como consultor cósmico no puedo ofrecer ayuda. Es una solución la que uno tiene que darle. ¿Sí? O le das solución o no le des nada. Pero no puedes quedarte a nivel de ayuda. Ayudar hace mucho mal. Ayudar ha matado a muchos sanadores y curanderos y todo lo que tú quieras. Entonces no se debe de ayudar, se debe buscar una solución. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué sucede cuando vienen las personas y me dicen eso? Primero lo veo. Y si veo cómo está su aura, si veo un halo negro que está, es porque tiene brujería. Pero si no lo tiene, es simplemente que esa persona ha buscado una explicación lógica a lo inexplicable que le está sucediendo. ¿Ok? Mira, por ejemplo, donde me pasa mucho es cuando vienen muchas personas a mí y me dicen que parece que les han hecho brujería, porque todo les sale mal. Pero ellos son buenas personas. Hacen el bien, no tienen envidia, ni pelean ni nada. Pero parece que alguien le tuvo envidia y le tiró una brujería para que todo le salga mal. Ok. Entonces, cuando vienen a mí, les digo, no es eso. Tú tienes la sangre contaminada. Entonces, al tener la sangre contaminada, por ejemplo, cuando las personas tienen... Bueno, veamos este punto, el corazón. El corazón vemos que palpita sangre. ¿Ok? La sangre la distribuye por todo el cuerpo. Pero ¿qué sucede ante el miedo? Cuando tú sientes miedo, tu corazón cambia su ritmo cardíaco. Cuando tienes algo suspenso, más lento y hasta sientes que le hace más fuerte. Entonces, quiere decir que el corazón bombea emociones. Por ejemplo, tienes terror, va a bombear miedo en tu sangre. Te sientes fracasado, es que ha bombeado todo el fracaso, la sangre. Entonces, todas las cosas malas las ha bombeado la sangre. Las emociones, ¿qué son? Son energía. El mundo, todo es energía. Tú misma, digamos, tu cara bonita, tu cuerpo hermoso, todo es... Pero... Que no se note. Entonces, todo eso, ya me desconcentré, fíjate. Espérame, tengo que sacar todos los pensamientos impuros. Entonces, todas esas emociones que uno está teniendo, como son negativas, va a suceder que vas a empezar a traer cosas negativas, pero no porque tú seas malo, porque la gente dice, mira, yo soy bueno, entonces ¿por qué será que estoy pagando un karma de la vida pasada? Entonces dicen, si yo soy bueno aquí, ¿por qué estoy pagando un karma? Debe ser de la vida pasada, pero no es así. Entonces está pagando lo único, haberse contaminado la sangre con todas las emociones negativas. Entonces, ¿qué sucede? Está empezando a traer cosas malas, situaciones adversas, malas rachas, personas negativas a la vida, aunque él haga buenas acciones. Entonces no tiene que ver nada con el karma. Ahora, cuando yo les digo todo esto y les demuestro punto a punto, ellos entienden lo que le ha pasado. Entonces, ahí le hago la limpieza de la sangre energética y la activación del ADN. Con eso, pues las personas hasta recuperan su salud. En el momento y dan testimonios
bastante impresionantes de las curas que reciben en eso. Aunque no sea para eso, porque no lo anuncio que es para eso, sino para lo que te estoy diciendo, que al parecer se regenera todo y se curan las personas. Mira, yo de hecho quiero contarte algo que es real, una historia real. Y a mí me resultó muy interesante porque como, pues, no siempre veo estas cosas porque no me gusta estar todo el tiempo viendo cosas de brujería, hechicería o cosas de lo que nosotros trabajamos normalmente, si no me gusta distraerme con memes y esas cosas. Pues hubo un caso que me llamó muchísimo la atención y me llamó más la atención porque parece que lo surrealista, lo de la ficción, no tiene nada que ver con lo que es la realidad. Mira, hubo un caso en el que una chica le tuvieron que hacer un trasplante de sangre, tuvieron que poner sangre. Resulta de que la sangre que le pusieron había sido de un chico el cual a ver cómo se dice esto sin que me penalicen. Trascendido. Sí, trascendido de forma voluntaria, gracias. Habían trascendido de forma voluntaria y resulta de que ella cuando le ponen la sangre, ella empieza a sentir como la sangre va entrando en su cuerpo pero con mucha presión. Así como cuando sientes mucha adrenalina, así, ¿no? Entonces ella cuenta de que ella va sintiendo cómo la sangre va entrando en su cuerpo así como fum, 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 fum. No lento ni nada, sino como a presión, así mucha adrenalina. Entonces ella dice que a lo mejor tal vez era yo, que con los nervios que tenía, porque me estaban poniendo sangre, mi corazón se aceleró, mi cuerpo se aceleró. Ojo, ella no sabía de quién era la sangre, obviamente, cuando es donante no se sabe de quién es la sangre, salvo que el familiar pues quiera saberlo. La cosa está en que la muchacha 3 días después de haberle puesto la sangre, ella tuvo un intento de trascender de forma voluntaria como lo había hecho la persona que había trascendido de forma voluntaria. Entonces la familia la detuvo a tiempo y entonces fueron directamente al hospital. Porque es que mi hija nunca ha tenido intentos de nada, mi hija siempre ha sido feliz, mi hija pues tuvo lo que tuvo, pero nunca ha tenido intenciones de trascender. Al contrario, ha tenido ganas de vivir y de luchar por su vida. Entonces resulta de que los padres deciden contactar con los familiares del que había trascendido. Y resulta que le cuenta que era un hombre de 40 años, el cual pues tenía su familia y él no aguantó la presión, por X motivo, no aguantó más lo que estaba viviendo y decidió trascender de forma voluntaria. ¿Qué pasa? Que se tiró de lo alto de un edificio. Entonces la adrenalina que sintió al caer fue lo que la chica sintió al entrar en su cuerpo y fue cuando le entró esa adrenalina en su cuerpo. Claro, después fue cuando el intento de intentar ella trascender de esa forma y fue cuando se dio cuenta de que algo estaba pasando. Luego empezó a tener recuerdos de una vida o de algo que ella nunca había gustado. Por ejemplo, al hombre le gustaba mucho la música rock, que a ella no le gustaba la música rock. Entonces era, ¿cómo es posible que a mí de repente me empiece a gustar un grupo de rock o empiece a sentir ese llamado por la música del rock? Entonces, a partir de ahí fue como que hubieron muchísimas señales de cosas que no eran de ella, pero que permanecían en ella, del otro hombre. Entonces, uniendo esto con lo que nosotros tenemos que hacer de la extirpación de la sangre, la eliminación de la sangre contaminada, me he percatado de que hay personas que han llegado a nosotros que han tenido una diálisis, que es este caso como se llamaría, ¿no? Una diálisis, el cambio de sangre y todo eso. Limpieza, esa es limpieza. Sí, pero cuando clínicamente es una diálisis. Diálisis es la limpieza. Por eso. Pero diálisis se le dice clínicamente. Ah, ok. Ajá. Entonces le hacen una diálisis, que es la introducción de la sangre y le ponen sangre de otra persona. Lo que ocurría en transfusión. Es que también es que la diálisis normalmente se hace porque el riñón falla, no hay otro motivo por que te pongas sangre, salvo que tengas un accidente muy grave, que en este caso sí te pueden poner una transfusión de sangre, pero normalmente se hace por una diálisis, que es porque tus riñones están fallando. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este momento me he percatado de que lo que viven nosotros, en lo que tú estabas explicando de las emociones, es real. O sea, no es cuestión de que tú hagas la transfusión de sangre, la eliminación de esa sangre para introducir sangre nueva y la persona cambie porque sí, es porque literalmente se está haciendo una limpieza. Y no solo en la sangre, sino también energética, espiritual también.
porque todo cambia en ti mismo. Entonces dije, Dios mío, si esta chica tal vez hubiese sabido esto antes, ¿lo hubiese hecho? ¿No lo hubiese hecho? ¿O qué forma tendría ella para sanarse y quitarse ese miedo que vive en ella todavía? Porque ya le da miedo el vivir, no vive igual. Entonces, no sé, ¿tú qué piensas de este caso? Bueno, no pienso mucho porque es lo que te digo, eso yo lo doy por hecho. O sea, pero ese caso no lo conocía, pero yo doy por hecho todas esas cosas. ¿Y cómo, por ejemplo, o sea, tú vienes de trabajar con los extraterrestres? Uh-huh. ¿Cómo te surgió esto de eliminar la sangre dañina e introducir sangre cósmica? Porque yo lo vi. En una ocasión yo estaba como una especie de quirófano. Se parece a un quirófano. Es lo que yo más puedo asemejar. Entonces, una vez lo vi y vi no solamente el hecho de un cambio de sangre, sino que se limpiaba la sangre de forma energética, emocional y mental. Entonces, cuando vi cómo lo hacían, yo dije, oye, pero es que eso le pasa a las personas. Ahora quiero agregar que cuando yo vi eso, lo vi como es que al aliens le estaban pasando sangre de otro tipo de... Era como una especie de cubículo, como una reserva, era como un árbol. Era como un árbol, es que es muy, muy difícil de explicar. Era como un árbol en donde uno se podía como conectar y entonces te daba la sangre. ¿Ok? Entonces, como Avatar, por ejemplo. Sí, cuando se conectaban con la Tierra y las luces iluminaban su cuerpo. Sí, toma en cuenta que ahí está la intemperie, pero en este caso era un ambiente controlado. Era como una especie de quirófano, pero estaba esta cuestión como un árbol. Más o menos así. No te puedo decir si era algo tecnológico o era algo natural, pero era como un árbol. Entonces vi que ahí venía. Luego le pregunto a un colega que si le están haciendo una transfusión, porque él había ido a pelear. Entonces tuvo una lucha muy fuerte y perdió mucha sangre. Entonces me dijo que sí, pero no se le llamaba transfusión. Me dijo otro nombre, pero no lo sé todavía, como no me recuerdo. Entonces me dijo de que el humano, me dijo, comete el error de solo ponerle la sangre de otra persona. Esa máquina lo que hace es que limpia de la energía del ser que viene, las emociones del ser que viene, es como que esa sangre se formatea. Entonces se formatea y lo único que va entrando es el líquido puro que se va a cargar con todas las emociones tuyas, las que tú ya tenías. Ahora, es muy interesante este hecho porque también he podido ver cómo se rehabilita gente. Gente muy mala. Pero lo podemos ver en el próximo programa, si tú quieres, porque es muy interesante. La cuestión es que cuando veía esa situación, me planteé y dije, oye, el humano pasa la sangre, pero nosotros no nos la contaminamos porque no todos, dije, andan haciendo eso. Entonces empecé a desarrollar esa primera teoría. Luego comencé a darle forma. Luego recuerdo que se la presenté a uno de los amigos que trabajaba en ese laboratorio y me dijo que era un genio, que eso él nunca lo había visto. Entonces lo que te he dicho, que los extraterrestres a nosotros nos ven como nos admiran el hecho de ser creativos. Eso, la creatividad es la que nos ven, que de una cosa sacamos 1000. Entonces eso me dijo él. Me dijo, oye, es que ustedes tienen esa creatividad que no tenemos. Y eso es así, me dijo, tal cual. Ok, y luego pasaron 3 años hasta que la experimenté, la perfeccioné. Y bueno, ahora que tú eres una de las personas la segunda persona que puede hacer eso. O sea, mi persona y tú somos los únicos que yo espero que más adelante puedan formarse más personas que hagan esto. O inclusive hay otras personas que pueden desarrollar otras habilidades, tal vez no iguales, pero sí con una similitud. Claro. Como la que tú vas a hacer el 28 de septiembre, sí, que vas a desarrollar el poder co-creativo. Creo que vas a operar la garganta, dice. Sí, es la operación como de la esa, garganta. Por ejemplo, a mí no he visto hasta ese punto, pero sí he escuchado gente que ya se lo has hecho y le ha ido muy bien.
por ejemplo, Marcelo, eso, lo de referente al día 28 de septiembre, que va a ser vía Zoom, por cierto, pueden contactar abajo los números de teléfono que les vamos a dejar por si está interesado en esta nueva operación, que me sale, por Dios. Marcelo, yo te quería preguntar algo referente a esto. O sea, existen muchas formas de crear o de construir más de crear o construirse uno mismo, ¿verdad? Como consultor cósmico, es decir, la gente no tiene por qué hacer lo que nosotros hacemos, sino tal vez una cosa mejorada todavía. Y al revés, nosotros no tenemos por qué hacer lo que hacen los otros Exacto. consultores. Entonces, por ejemplo, yo no hago lo que tú haces. Por ejemplo, las meditaciones personalizadas. Hay gente que me dice, Lani, yo quiero que tú me hagas una... No, le digo, yo no puedo hacer eso. Entonces yo te lo paso a ti porque yo no puedo. Hay otros que me dicen, necesito tal. Yo sé que tú no lo haces. Yo tampoco. Y le digo, mira, hay un consultor cósmico que hace eso. Entonces, pues sí, uno respeta el poder que uno ha desarrollado. Y además otra cosa que también me ha gustado mucho de esto es el hecho de que yo, por ejemplo, soy nutricionista. Yo me saqué mi título de nutricionista y la verdad que nunca lo llegué a ejercer como tal en... ¿Cómo se diría? O sea, yo lo ejercí en escuelas, en un colegio, en unas asesorías, así. Pero como consultora cósmica, no. Entonces, me percaté de que se podría ser nutricionista holística, ¿verdad? Entonces, lo que he pensado ha sido en crear un Zoom también, porque es lo más fácil para que albergue más personas, ¿verdad? Porque me he percatado, no sé si ha sido tu caso también, pero como nutricionista me he percatado muchísimo de que las personas no saben ni cómo cortar un alimento para no lastimarlo, para no destruir su energía, para no comerse solo materia, no saben cuándo deben de comerlo, cómo comerlo, qué tienen que comer primero, a qué hora se debería de terminar de comer. Entonces, he pensado en crear un Zoom referente a esto de la alimentación, porque he considerado muchísimo que la gente, por ejemplo, se enferma del intestino, del estómago, se le produce de repente una diabetes o un problema, una alergia, y a lo mejor ha comido ese alimento toda su vida. Y de repente, de la noche a la mañana, hay una alergia, una intolerancia, que no tiene científicamente, pues hay remedios, pero no está la erradicación del problema, que es lo que yo siempre digo. Y también otra cosa que me gustaría resaltar mucho es el hecho de las plantas. Siento que no se le da el valor suficiente a los vegetales, porque como no lloran y no se les escucha, no se les da el valor suficiente a los vegetales. Así que bueno, próximamente voy a preparar un Zoom referente a esto para que también, pues, si quieren, estén atentos, obviamente. Así que nada, Marcelo, me gusta mucho hablar contigo hoy. Hemos hablado mucho de lo que sería un consultor cósmico, cómo ser un consultor cósmico. Entonces, pues, ¿tú qué le dirías a todas estas personas que sienten un llamado por este mundo y que además sienten que su mundo laboral humano no va con ellos, como fue mi caso? Que invierta, fíjate, que no hay mejor inversión que invertir en uno mismo. No hay peor inversión que no invertir en uno mismo. Pero el mira, consultor cósmico es una oportunidad. Una cosa que te quería decir también es que la gente muchas veces dice, es que tengo que quitarme de esto para yo estar contigo. O tengo que dejar de hacer esto porque tengo que ahorrar para... Yo les digo te digo que no hace falta hacer eso. De hecho, no, claro, cuando las personas dicen así, le digo, no, si esto te lo va a dar el universo, es que te lo va a dar. Tú no tienes que estarte privando nada. Exacto. Y de repente se ganan lotería, les devuelven impuestos, alguien les regaló tanto, etcétera, etcétera. Claro, si usted, y de esto se lo recomiendo, si usted se va a poner a pensar entre o como o me hago consultor, coma. Ni lo piense. Coma, pague sus gastos y todo. El que está para esto, le va a llegar el momento y la hora y la facilidad. Exacto. Eso también lo pensé y también lo digo muchísimo. Porque creo que es algo muy importante destacar. Bueno, familia, muchísimas gracias, Marcelo, por estar conmigo esta noche madrugada. Y bueno, nos vemos pronto. Cuídense mucho. Chao.